Listo, muchachos, ¿me confirman audio y video? ¿Están bien? Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. Vamos a compartir. Bueno, el día de ayer estábamos viendo lo que tiene que ver con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Quedamos en esta partecita. Vamos aquí. Quedamos en lo que tiene que ver en la prescripción y nulidades, ¿cierto? Le decíamos que la prescripción son 5 años a partir de haberse realizado el proceso único de policía y haber quedado por sentada la medida correctiva. A partir de ese momento se cuentan 5 años para que esa medida correctiva prescriba, o sea que ya no van a realizar, si es una multa, ya no van a realizar cobro de esa multa, ¿cierto? Quedaría exonerada a la persona de pagar esa multa, pero quedaría todavía reportado en las centrales de riesgo, ¿cierto? Entonces estaría, digamos, en Sinfín y en Data Crédito, quedaría el reporte de esa persona negativo porque no realizó o no cumplió con un acuerdo, digamos, administrativo, ¿cierto? Con el Estado en pagar por haber realizado una mala conducta de un acto inmoral o que va en contra de la ética, ¿cierto? Un comportamiento contrario a la convivencia ciudadana. Por ese motivo, se le impuso esa medida correctiva y no la pagó. Transcurrieron 5 años, no tiene que pagarla, pero queda el reporte siempre. Entonces, cualquier empresa o en cualquier trabajo que lo vayan a entrevistar o lo vayan a verificar, le van a solicitar esto. Digamos que las empresas públicas tienen la obligación de verificar el registro de medidas correctivas. Las empresas privadas no, pero siempre lo hacen porque ellos es una manera de filtrarla a las personas. Si esa persona tiene comportamientos contrarios o tiene, digamos, medidas correctivas, ¿cierto? O órdenes de comparendo, es porque él no se sabe autorregular, no se sabe controlar, no se sabe comportar y pues tampoco lo quiero en mi empresa. Entonces, las empresas privadas también lo realizan, hacen esta verificación. Hablamos de las nulidades, competencias y recusaciones, ¿cierto? Cuando la autoridad no tiene competencia o, digamos, sí tiene un conflicto de competencia o él se declara inhabilitado, digámoslo, para verificar el caso, ya porque sea un familiar de él, porque sea un socio de algún negocio que tenga esa autoridad, porque tengan algún fin o acuerdo comercial. Entonces, se tiene que declarar incompetente o inhabilitado para verificar ese caso. Si no lo hace, otra persona que vea la situación puede ir a recusarlo con el superior, ¿cierto? Si es el inspector, puede ir a recusarlo con el alcalde, ¿cierto? Y el alcalde tendría que buscar y designar a otro inspector para que verifique ese caso. Si lo hacen, digamos, si es una segunda instancia y el caso lo va a ver el alcalde, pero el alcalde no puede porque está inhabilitado para eso, digamos, ¿qué sucede? Van y lo recusan con el gobernador y el gobernador tiene que mirar otro alcalde que vea la segunda instancia de ese proceso. Tiene que cambiarlo, ¿cierto? Toda prueba o todo proceso o digamos todo procedimiento que se haga por fuera de, digamos, los trámites correctos que dice la ley y toda prueba y todo procedimiento que se haga violando la ley no puede quedar por sentado que es un buen procedimiento. Entonces, digamos que está violando el debido proceso, ¿cierto? En una audiencia de procedimiento verbal abreviado, se va a dejar esto en claro y va a quedar nulo el procedimiento o nulo la prueba que se está presentando y se va a dejar, se resuelve en plano. Vemos que ya queda ejecutado que ya no se va a verificar esa orden de comparendo o ese caso, no se va, o digamos ese procedimiento. Quedó mal hecho, no fue debido, lo hicieron como no era, entonces se cierra el expediente, digamos de alguna forma, y ya no se puede verificar esa situación. Puede surtir algunas cosas.
digamos, pueden verificar el porqué del proceder del policial o de la autoridad de policía que realizó esa orden de comparendo. ¿Por qué lo hizo así? Porque faltó, digamos, a su disciplina en realizar el procedimiento. Entonces, pueden surtir otras situaciones para la autoridad por no cumplir o por violar el debido proceso, por no hacer los procedimientos como están estandarizados, por no obtener y presentar las pruebas como debe ser, o por no hacer respeto, publicidad y transparencia en el procedimiento. Bueno, el recurso de reposición, la reposición y la apelación la tenemos clara, ¿cierto? Son los recursos que, digamos que surten en casi todos los procesos, ¿cierto? En derecho. Reposición, apelación y queja. Son los recursos que casi siempre aparecen o están presentes en todos los procesos en derecho. Digamos, la reposición se le presenta a la misma autoría y la responde la misma autoría. Un ejemplo de recusación, el caso del señor Petro cuando era alcalde, ¿cierto? El señor fue inhabilitado por el procurador, ¿cierto? En ese caso era el señor Ordóñez, pero él veía que había un apasionamiento en el caso y que no había sido totalmente transparente, pero por ser, digamos, por llevar la investigación, el procurador es en única instancia, no hay segunda instancia, entonces no podía apelar, ¿cierto? Entonces, ¿qué utilizó? Utilizó el recurso de reposición para que la autoridad que le dictaminó, digámoslo así, la autoridad que dijo que él debía cumplir esto, verificar el caso nuevamente y tiene un tiempo prudente para hacerlo. En este caso eran 30 días para verificar nuevamente el caso. Mientras tanto, le daba espacio para él dirigirse internacionalmente a la verificación y fue lo que hizo en la reposición. El procurador le dijo que no, que quedaba por sentado lo que él había hecho, porque casi siempre en la reposición la autoridad va a decir, no, es que lo que yo hago está bien, entonces otra vez va lo mismo, ¿cierto? Bueno, entonces le dijo que sí, que seguía, pero internacionalmente verificaron y dijeron no, no se puede, entonces continúa con su carrera política del señor Petro, ¿cierto? Más allá, si nos gusta o no nos gusta, pues no importará, es para exponer el caso de la reposición, el recurso de reposición. Se le presenta a la misma autoridad para que la misma autoridad verifique el caso nuevamente y diga si se equivocó o si realizó bien el procedimiento y deja por sentado otra vez lo que ya había dicho, ¿cierto? El recurso de apelación se le presenta a la misma autoridad, le citó apelo, ¿cierto? A la misma autoridad, pero esa autoridad le tiene que enviar al superior y el superior va a verificar el caso y él es el que va a determinar si mantiene la decisión de el que determinó, digamos, o si él dice, no, esto está mal, entonces yo lo corrijo, ¿cierto? Esa es la apelación. Y la queja se presenta directamente al superior para decirle o para demostrar que el procedimiento está mal hecho o que se faltó la dignidad humana o, digamos, es por algo que está realizando mal el funcionario y se va a presentar directamente es al superior. Vemos que en derecho también a veces utilizan la queja por los tiempos. Entonces, por los tiempos utilizan mejor la queja. Es decir, venga, es que el procedimiento estuvo como viciado, entonces interpongo la queja para que usted me responda directamente al superior y el superior le responde. Entonces, son los tres recursos que se presentan y que tenemos que tener muy en claro esos tres recursos. Porque pueden salir esta preguntita. No sale qué es reposición, no sale qué es apelación, pero sale una casuística en la que se usa ese recurso. Listo. Y llegamos a la línea de tiempo de una orden de comparendo. ¿Cómo es ese proceso único de policía? Y digamos, inicialmente podríamos hablar del proceso verbal inmediato, cómo es al aplicarse eh, in situ, allá en el lugar de los hechos, ¿cierto? Donde sucedieron los motivos para redactar o crear o, digamos, hacer la orden de comparendo, ¿cierto? Entonces, allá en el lugar, ¿cómo se va a aplicar o
¿Cuál es el protocolo, digamos, que hay? Entonces, la línea de tiempo inicia con identificar el comportamiento contrario a la convivencia ciudadana. La autoridad de policía está realizando, bueno, la tarea que tenga designada puede ser o la actividad de policía, los uniformados de la Policía Nacional, o función de policía, de acuerdo, ¿cierto? A si son autoridades especiales o si es inspector de policía. Listo. Y verifican el comportamiento contrario. Esto del saludo y de ser cortés, y esto también va dentro del protocolo. Vemos que el servicio es público y el servicio de policía es hacia el ciudadano, ¿cierto? Servirle. Entonces, y recuerden el artículo 171 que decía que el respeto mutuo. Entonces, inicia el procedimiento en un saludo cortés, que se saluda e informa al ciudadano que está realizando un comportamiento contrario. El policial se le presenta y digamos, también identifica al ciudadano. Entonces, dice, bueno, yo soy soy el patrullero, el subintendente, el intendente, ¿cierto? Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? ¿Cierto? Al ciudadano. El ciudadano se identifica. Si no se identifica, pues pasa a ser otro procedimiento, ¿no es cierto? Pero si él se identifica, ¿identificarse qué es? Presentar un documento de identidad o decir quién es, ¿cierto? Y yo verificar el documento o el número de documento que me está dando él, es el ciudadano que tengo enfrente. Eso identificarlo, ¿cierto? Individualizar ya es otra cuestión del arraigo y todo esto, las características. Lo identifico. Le, digamos, hablo con el ciudadano, lo escucho el motivo, el razón o la circunstancia de por qué está realizando esta acción, ¿cierto? ¿Para qué? Siempre el derecho de policía dice que el policía es profesional y puede realizar una ponderación de los hechos. Él puede mirar qué procedimiento va a hacer. Él puede verificar si solamente con un medio de policía puede controlar la situación, puede realizar la prevención y ya, ¿cierto? Entonces lo escucha y digamos que verifica la situación. Entonces él va a determinar si él va a realizarle una amonestación, si él va a realizar digamos, bueno, va a utilizar los medios de policía o va a utilizar una medida correctiva que es de su potestad, entonces él va a escuchar descargos y va a escribir los descargos del ciudadano, el motivo, el por qué el ciudadano lo estaba realizando, ¿cierto? Pero antes de esto, pues él va a verificar qué es lo que quiere hacer, va a verificar a qué da lugar eso, si a un medio de policía o a una medida correctiva. O utiliza el medio de policía y si no es eficaz el medio de policía, pues va a utilizar una medida correctiva, dejando claro esto, que él utilizó el medio de policía, lo escuchó lo que tenía que decir el ciudadano o lo que manifestaba el ciudadano, y como no fue efectivo ese medio de policía, no logré la prevención como tal, pues voy a aplicar la medida correctiva. Listo, acá está. Ponderar la situación, aplicar medidas de policía o medidas correctivas. Después, acá está 2 veces, ponderar la situación. Listo, diligencia la orden de comparendo de acuerdo a esto, así va a realizar medio de policía o medida correctiva, o las dos porque el medio de policía no es efectivo. Listo. Informa al ciudadano que una orden de comparendo es solamente un documento para ir a comparecer, ¿cierto? A ir a que se le aplique el proceso verbal abreviado, allá en donde el inspector, para que él hable donde el inspector qué fue lo que sucedió, para dejar transparencia en el procedimiento. Dices, esto es solamente documento para que vaya allá. Si es medio de policía, pues él va a entender o se le va a explicar que no va a tener que pagar nada, ¿cierto? Que solamente es para dejar el soporte del procedimiento que se realizó. Listo. Se le debe informar qué son medios de policía y qué son medidas correctivas. Debe explicársele al ciudadano ahí en el lugar, ¿cierto? Debe explicársele los tiempos que tiene él y los recursos a que tiene el lugar. Y debe explicársele a dónde se tiene que dirigir con la dirección exacta. Debe informársele los tiempos y la dirección. Decirle, ven, tiene 3 días para presentarse ante la inspección para objetar. La inspección queda en la carrera 25 con calle 52, ¿cierto? Barrio tal. Y decirle cuáles son los recursos que él tiene en lugar
y cuáles son los tiempos. ¿Para qué? Para no violar el debido proceso, para darle esa facilidad de la defensa, de la contradicción, para respetarle los derechos, como, digamos acá, mm, el derecho a la defensa, ¿cierto? Entonces, él tiene que ir como una persona infractor, pero el infractor también tiene unos derechos y el derecho a la defensa está entre ellos, ¿cierto? Él puede controvertir lo que se diga de él. Listo, entonces se le va a explicar y se va a ir en la orden de comparendo de acuerdo a lo que se realice, ¿cierto? Digamos que eh, estamos aplicando medidas correctivas, ¿cierto? Entonces puede ser una multa general o una multa especial y tiene que ir a la inspección, ante el inspector para verificar esta situación para si le deja sentada una multa o no, ¿cierto? Si es amonestación, programa pedagógico, instrucción del bien, es ante el comandante de estación, pero casi siempre se maneja también, digamos, en el mismo término se va a dejar ante el inspector, ¿cierto? Solo que se deja en el sistema el comentario de este proceso, de este procedimiento, por parte de la policía, ¿cierto? Pero siempre va a verificar, casi siempre, el inspector es el que va a verificar todo esto. Listo, se le va a explicar los tiempos que tiene. Esos tiempos, pues, digamos que, bueno, esta primera parte es para las autoridades. Si lo hace una autoridad especial, debe informarle a la Policía Nacional que realizó una orden de comparendo. Digamos que esto, sobre todo cuando era física. Ahora como es digital, digamos que sube el sistema y todos se dan cuenta, ¿cierto? Pero también, si lo realiza la Policía Nacional, tiene 24 horas para ponerlo en conocimiento al inspector. Listo. Ahora sí comienzan los tiempos del ciudadano. El ciudadano tiene 3 días para objetar ante el inspector. ¿Qué es objetar? Es decir, venga, no hay motivo, razón del por qué me hagan una orden de comparendo. Señor inspector, yo no estaba en el lugar. O señor inspector, yo iba pasando, me solicitaron la cédula para pedirme, no sé, antecedentes, no sé qué es lo que estaban haciendo, y me hicieron una orden de comparendo por nada, yo no estaba haciendo nada, ¿cierto? Entonces, no había lugar para que realizaran, o motivo del por qué realizar una orden de comparendo. Te solicito que me elimine ese comparendo, porque la verdad no. O mire, señor inspector, el policial creía que yo estaba en un lugar tomando bebidas embriagantes, pero yo no estaba ahí. Y él me hizo una orden de comparendo sin decirme. Y hasta ahora fue que yo me fui a presentar, o digamos, me fui a presentar ante, para un trabajo y me doy cuenta que hace 2 días me hicieron una orden de comparendo. Algo así. Entonces, en ese motivo, cuando no hay un soporte o no hay un por qué se realiza la orden de comparendo, el inspector puede tomar esa determinación, pero tiene que ser por motivos fundados, tiene que demostrar el por qué no. Y eso objetar ante el inspector. Se pasan estos 3 días. Lo que sucede es que siempre el policía le decía, tiene 5 días para presentarse al inspector. Y la persona iba al 5.º día. Le decía, en 5 días, preséntese ante el inspector. Y la persona, o sea, entendía que tenía que esperar que pasaran 5 días para ir a presentarse. Que la cita se le habían dado así. Y no es así. Es en el término, dentro de estos 5 días, tiene que presentar. Pero no son 5 días, son 3 días para que pueda objetar. Porque si le dice 5 días, él va al 5.º día, ya no puede objetar y ya queda por sentada, digamos, la orden de comparendo, ahí tiene que realizar otro trámite para poder, digamos, si no había lugar, tiene que, de todos modos, sí o sí, esperar el proceso y que expidan un acto administrativo, un documento donde pueda demostrar todo esto. Entonces, digamos que perdió el primer recurso, el primer derecho que tenían, era objetar. Listo, a los 5 días, ¿qué sucede? Tiene 5 días para poder conmutar, hacer una actividad pedagógica, ¿cierto? Bueno, un programa pedagógico, una actividad social, ¿cierto? Realizar esto para poder conmutar la multa. Si la multa es tipo 1, tipo 2, entonces va a realizar el programa pedagógico y no va a pagar, ¿cierto? No va a hacer el cobro, digamos, en dinero. Para realizar 5 días para realizar el pronto pago. Si pagan 5 días, le van a rebajar el 50%. 50%.
Presentar recurso de apelación, 5 días para poder apelar. Si se pasa esos 5 días ya no podría, ya queda por sentado, ¿cierto? Para poder ir a una segunda instancia. Listo. Después comienza, bueno, digamos que apeló, digamos que se presentó el inspector, entonces inicia el proceso verbal abreviado. En ese proceso verbal abreviado, ayer veíamos qué sucede, ¿cierto? Veíamos que hay un tiempo, ¿dónde está? Está aquí. Entonces, en la oficina, en el despacho, digámoslo así, van a tener 20 minutos cada persona o la persona para poder exponer el por qué, qué fue lo que sucedió. Esto, se va a presentar las pruebas, se va a verificar cómo ocurrió el caso, digamos todo lo que tengan de él, y va a explicarle a la persona los recursos que tiene, se va a dar por sentado una decisión, ese proceso verbal abreviado. Listo. Espera. Sí. No, me pasé. Listo. Entonces, va a iniciar el proceso verbal abreviado y de ese proceso verbal abreviado va a dictarse una orden de policía o una medida correctiva, según como esté o según lo que se demuestre en el proceso verbal abreviado. Entonces, el inspector va a decir, venga, no, yo le ordeno, yo le doy una orden de policía, restablecimiento de la servidumbre, que es lo que hablamos ayer, ¿cierto? O yo le ordeno demolición de la obra, o yo le ordeno, bueno, claro que la demolición de la obra ya es esto, una medida correctiva. O yo le digo que no, no puede seguir construyendo, ¿cierto? Entonces, esa orden que da aquí en el proceso verbal abreviado, se tiene unos derechos o unos recursos a presentar, también lo mismo, ¿cierto? Reposición, apelación, queja de esa orden. Digamos que, mire, el recurso de reposición se presenta ante la misma autoridad para que la misma autoridad verifique, ¿cierto? El recurso de apelación se presenta ante la misma autoridad, pero para que verifique el superior diga si está bien o está mal. ¿Listo? Aquí, bueno, antes de pasar, cuando digamos que no aplica ningún recurso, ya se dictó una orden de policía o una medida correctiva, aquí se tienen 5 días para cumplir esa orden de policía, porque él no utilizó ningún recurso, ¿no? Ya dejó así. O cuando ya queda en pleno la decisión de una orden de policía o una medida correctiva, son 5 días a partir de ese momento para cumplirse esa orden de policía o esa medida correctiva. Si no, pues ya comienzan a correr los términos del no pago, bueno, de la mora, ¿cierto? Consecuencias por la mora o consecuencias por el no pago. Y a partir de ahí también comienza a correr el tiempo para la prescripción. Listo. Quedó por sentado esto. La persona apeló, ¿cierto? Proceso verbal abreviado. El inspector o la autoridad tiene 2 días para entregarle al alcalde, al superior, ¿cierto? El alcalde tiene 2 días para verificar, digamos, ahí, bueno, como para dejarlo en cola para recibirlo, digamos así. Y 8 días para responder. Tiene que estudiar el caso en 8 días y en 8 días dar respuesta. Ese es el término máximo, 8 días. Entonces, una vez que Profe, queda... disculpe la pregunta. ¿Usted nos puede regalar una pregunta con respuesta de lo que está hablando? Para entender más o menos. ¿De lo qué? Una pregunta ahí con respuesta de acuerdo a lo que está hablando en la línea de tiempo. Listo. Puede decir que una persona se presentó ante el proceso verbal abreviado y fue el día 15, ¿cierto? Y que el día 30 no ha recibido respuesta. Bueno, pues se presentó al proceso verbal abreviado y apeló. Ante esta decisión, el día 30 aún no ha recibido respuesta del superior del inspector. Entonces, aquí habría, digamos, el procedimiento, digamos, está mal entonces no, el que tiene que responder es el mismo inspector, porque el señor alcalde o el superior tiene 8 días para dar respuesta, ¿cierto?
Podría ser otra, o digamos, el proceso verbal abreviado, no existe el recurso de apelación. Pueden jugar con esto, pueden jugar con cualquier cosita de esto. O pueden hacer digamos, un caso donde un policial, digamos que no le informó al ciudadano, bueno, pero ya sería más complejo, no informó al ciudadano que los recursos de que tenía derecho y, digamos, los tiempos. Entonces, podría decirse que el procedimiento está mal hecho entonces, porque violó el debido proceso, ¿cierto? Porque no, o no, el ciudadano debe informarse, porque le pueden colocar hasta esto, porque el desconocer la norma no le sirve de responsabilidad, y todos dicen, ah, no, sí, 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 y se pueden ir por ahí, pero en realidad el procedimiento está mal hecho porque la autoridad de policía debe informar los recursos, debe informar los tiempos, debe ser transparente en el procedimiento, ¿cierto? Y tener publicidad, decíamos los principios del proceso único de policía. Entonces, que estaban los principios, está por acá arriba, ¿no? Aquí estos. Entonces, oralidad, gratuidad, inmediatez, oportunidad, celeridad, aquí estaría violando, o podría decir, el día 15 estuvo en proceso verbal abreviado y apeló la medida correctiva que se le impuso. Y el día 30 no le han dado respuesta a esto. Entonces dice, este procedimiento está mal, puesto que violó un principio del proceso único de policía. A, oralidad. B, inmediatez. C, celeridad. Y D, eficiencia. Podría hacerse así. Vemos que, entonces, aquí usted podría decir, ay, no, inmediatez. Pero en realidad inmediatez es que se haga el procedimiento ahí. Este es para el proceso verbal inmediato, ¿cierto? ¿Qué sería en esa pregunta como la dije? Sería celeridad, porque los procedimientos o digamos todo el proceso debe hacerse lo más pronto posible para no desgastar al ciudadano, para no obstruir, digamos, sus derechos. Porque el ciudadano puede que esté esperando contratar con el Estado y pues por esta medida no va a poder. Entonces se le está violando ese derecho, ¿no? Más o menos así, digamos, nunca preguntan cuántos días tiene o nunca preguntan cuál es el recurso o qué es el recurso. Dan es un caso y en ese caso está introducido o está dentro de él los tiempos o los recursos o el procedimiento como debe ser y hay alguna cosita que no está bien. Digamos, está todo el procedimiento bien, pero hay algo que está fallando y tenemos que identificar esa pequeña falla. ¿Cuánto tiempo es para ¿Para apelar qué? un comparendo? Para apelar, 5, pero para objetarlo tiene 3. En realidad la persona debe presentarse antes de 3 días. Para tener el descuento del 50%. El 50% es para los 5 días. Entre los 3 días, ¿por qué son? Cuando es injusto la orden de comparendo para que, digamos, de alguna forma le puedan eliminar. Digamos, para no continúe la orden de comparendo el procedimiento, digamos, del proceso. Entonces, decir, venga, es que yo no estaba ahí, no hay motivo, la verdad, yo estaba en Barranquilla y la orden de comparación me la hicieron en Valledupar, entonces no sé por qué motivo, ¿cierto? Demostrar que hay una falencia por parte de la autoridad de policía. Pero entonces la autoridad de policía no puede decir, ah, no, no, yo le digo que en 5 días para que no pueda objetar, porque entonces me va a decir que yo hice el procedimiento mal. Pero si el ciudadano conoce de norma o tiene un buen abogado que conozca sobre esto, le dice, a él le faltaron al debido proceso, porque a él no le están informando los tiempos y los recursos a que tiene derecho. O La sea, autoridad, señor. o sea que el policía aplica la medida correctiva. Sí, Debe informarle al ciudadano que tiene 3 días hábiles para presentarse ante la inspección de policía para comparecer. sí, ¿Sí? sí, no son 5, son 3. Es que siempre decimos siempre dicen que 5, pero en realidad son 3, porque se le tiene que dar el tiempo prudente para que pueda objetar, que son 3 días. Y, y en esos 3 días el ciudadano
tienen la garantía que le den el porcentaje de descuento. En los 5 días. O sea, mire, el término de 3 días es solamente para poder objetar, pero también puede hacer lo otro, porque está dentro del término. ¿Sí? Puede hacer lo otro, puede el descuento, puede conmutar, porque el conmutar es hasta 5 días. Entonces, pero objetar es hasta 3 días. Si va al cuarto día, ya no puede objetar, ¿cierto? Entonces, por eso le digo, se le viola un derecho o... Objetar, bueno, yo lo entiendo como declarar. Sí, objetar es decir, no estoy de acuerdo con este comparendo porque no es legal lo que hicieron. Objetar es Como tratar, apelar, ¿señor? como apelar. Es parecido porque apelar es ir ante el inspector y decir, oye, ir ante el superior, digo, y decir que también que está mal el proceso o que no estoy de acuerdo con la multa que me impusieron, ¿cierto? No creo que lo que hace es aclarar ahí. Va a estar Sí, aclarar. objetar es tratar de tumbar la orden de comparendo, digámoslo así, o digamos, en términos, no sé, las tres Bueno, así, o sea, palabra técnica, objetar. objetar. Es, Listo, listo. Sigamos. sí, le dice el comparendo, le dice al inspector, yo voy a objetar, yo no estoy de acuerdo con ese comparendo porque ese comparendo es injusto, yo no estaba en ese lugar, o la verdad yo no estaba realizando ningún comportamiento. Yo objeto para que se elimine esa orden de comparendo, ¿no? Apelar es para que verifiquen el caso y esto, pero digamos que el recurso más fuerte es objetar, porque podrían eliminar del sistema o podrían inmediatamente, como es poco tiempo, poder verificar y anular la orden de comparendo. No es que objetar es eso, poder anular el comparendo, digámoslo así. Pero esto no se hace así por así, ¿no? Eso tiene que tener unos motivos fundados, tiene que tener unas pruebas, tiene que el inspector decir el por qué, cuáles son los motivos para realizar esta, o digamos, atender esta objeción del ciudadano, ¿cierto? Para uno ir a objetar ante el inspector, puede ser en medio físico o presencial. Como así, por un oficio. O sea, al ciudadano una medida correctiva, ¿sí o no? Si tiene 3 días para objetar ante la inspección de policía. Yo, para objetar ante el comparendo, ¿debo presentarme yo o yo puedo colocar mis argumentos en un oficio al inspector? Pues es que hay un principio que es el principio de la oralidad, ¿cierto? Entonces, siempre se hace de esa forma. Podría utilizarse los medios tecnológicos para hacerse la audiencia también. O usted puede enviar el comunicado, pero eso le van a citar para realizar el proceso verbal abreviado, porque uno de los principios es la oralidad. ¿No? Es que darle la oportunidad a la persona de hablar, escucharla. Entonces, el proceso está, digamos, de esta manera, que sea oral. Si usted envía digamos, una aclaración, un comunicado, un documento, lo puede hacer, pero siempre lo van a citar para poder eh, realizar el proceso verbal abreviado. Listo. Y lo que usted envía podría tomarse como un medio de prueba. Podría tomarse como un medio de prueba, ¿no? Bueno, objetar es, por ejemplo, cuando vemos las películas de jueces, que alguien está diciendo algo que no es y le dicen, objeción, señor juez. ¿Sí? ¿Se han visto eso en las películas? Quiere decir que no está de acuerdo con lo que están diciendo. Eso es lo mismo recurso de objetar. Objeto, señor inspector. Eso no es así. Yo no estaba en ese lugar. No sé por qué me hicieron esa orden de comparendo. Eh, la verdad, tampoco, o yo estaba en el lugar, pero yo no estaba haciendo nada. Y solicitaron 30 cédulas y le hicieron una orden de comparendo a cada uno sin nosotros estar haciendo nada. Yo objeto esa orden de comparendo, ¿cierto? Apelar, cuando yo apelo, le estoy diciendo al señor o a la autoridad o al señor inspector, yo estaba en el lugar, sí se presentó alguna situación, sí estaba haciendo yo algo, pero pues no era para lo que hizo bueno, la autoridad, o la autoridad no me escuchó,
o esto, verifíqueme usted el caso. Pero estoy dando como parte de verdad al procedimiento. O sea, el procedimiento queda presentado, solo que se va a verificar lo que se determinó. ¿Sí? O no soy, no me voy a entender. Sí, claro, sí, sí lo entendimos, tranquilo. Listo. Entonces, este término, esto de los 3 días de objetar, es muy importante para el ciudadano, para que le puedan eliminar, le puedan anular el comparendo. Si se pasa el 4.º día, ya no le pueden hacer. Entonces, si a una persona le dicen, vaya en 5 días, la persona va en 5 días, dice, pero venga, usted podía presentarse a los 3 días para objetar, porque lo que usted me está diciendo es para poder objetar. Ah, pero es que a mí no me dijeron. Desde ahí van a poder decir que el procedimiento estaba viciado, que había una intención maligna, que querían era hacer que la persona sí o sí no se pudiera defender. Entonces ya comienza a, digamos, a violar el debido proceso. El término del pronto pago, si usted va al día siguiente, lo podría hacer, si ya está en el sistema. A los 2 días también, a los 3 días también, a los 4 días también, al 5.º día también. Si pasa ese día, ya no puede hacer pronto pago, o sea, ya no le van a eliminar el 50%, la disminución, ¿cierto? ¿Le van a poder hacer algunos descuentos? Sí, el inspector tiene facultades para disminuir, pero ya no el 50%, podría ser un 40%, podría ser un 30%, ¿cierto? Presentar el recurso de apelación 5 días, si va al 6.º día ya no podría presentarlo, tendría, queda por sentada ya la medida correctiva. Listo, vamos a aquí, 5 días para ser cumplida después de que pase quede por sentada ya la medida correctiva, 5 días para cumplirse esa medida correctiva. Miramos que el artículo 42 cambió los valores de la multa general, ¿cierto? Anteriormente eran 4, 8, 16, 32, ahora son 2, 4, 8 y 16. ¿Listo? Y vamos a iniciar viendo las consecuencias de la mora del pago de esa medida correctiva o esa multa, de la multa. Hay dos cosas, consecuencias por mora de pago y consecuencias de no pago. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Por los tiempos. Las consecuencias de mora de pago son al primer mes hasta los 3 meses. Bueno, hasta los 3 meses, digámoslo ahí. Y ya las consecuencias de no pago comienzan, o hasta los 5 meses, digamos, porque las consecuencias de no pago inician a partir del 6.º mes. Ya se determina que la persona tiene 6 meses sin pagar, no ha pagado, ya no quiere pagar. Listo. Entonces, las consecuencias por mora inician a partir del primer mes. Se van a comenzar a subir a los sistemas que usted tiene una deuda, digamos, por consecuencia de un mal comportamiento, ¿cierto? Y esa multa que se dejó por sentado va a comenzar a cobrar unos intereses. Va a ir sumando intereses, de acuerdo a cada mes. El primer mes, pues ya le entraría el primer cobro de interés por este mes. Va a estar en el reporte boletín de responsabilidades fiscales de la Contraloría, ¿cierto? Sin fin, data crédito. Estas dos centrales, pues va a estar marcado. Digamos, cualquier compra que usted haga, cualquier crédito que usted haga, siempre va a ir a estas dos centrales, pero va a ir positivamente, porque usted está pagando bien. Pero si usted no paga al día o no paga, pues va a estar reportado negativamente. Entonces, a veces dicen, no, es que me reportaron en data crédito. Siempre que usted compra o siempre que usted hace un crédito, lo reportan en data crédito. Lo que pasa es que lo reportan bien, positivamente. Aquí lo que sucede es que lo están reportando negativamente, pero es lo mismo, es un reporte, siempre hay un reporte. Ella comienza a figurar las centrales que usted no ha realizado el pago de esta multa, ¿no? A los 3 meses, pues ya a ver, inicia un cobro coactivo. Cualquier dinero que usted tenga en una cuenta, se le va a poder, ¿sí me están escuchando bien, cierto? Sí, señor. Listo. Cualquier dinero que usted tenga en una cuenta, le van a poder sustraer de ahí el dinero para pagar la multa, más los intereses, más el trámite que cuesta hacer eso. Entonces le va a cobrar la multa al monto total, porque no le descontaron al 100% el monto total,
más el interés de 3 meses, más digamos, el procedimiento administrativo, los pagos que se realizaron para hacerle el cobro o sustraerle el dinero de ahí de la cuenta. Entonces, si se pagó, digamos, a alguna entidad o a algún abogado para poder realizar este cobro coactivo, ese dinero del pago de ese abogado o de una entidad, casi siempre son empresas, ¿cierto? Lo tiene que, o tiene que dar ese dinero el infractor, se lo van a quitar de la cuenta. Entonces, digamos que la multa sean 600.000, le van a cobrar también de esos 600 el interés. Digamos que de interés, listo. El interés de esos 3 meses, digamos que sea 90.000, entonces van 690. Y el cobro coactivo, digamos que cueste 100.000, entonces tiene que pagar ya 790. Y va sumando, ¿cierto? Una vez que queda ejecutoriada la medida correctiva, la orden de policía, son 5 días para ser cumplida, a partir de ahí. Y a partir de este término, ya comienza a correr tiempos, ¿no? Bueno, entonces le cobran la multa, los intereses y el cobro coactivo. Estas son las consecuencias por la mora. Oh, muchachos, por la mora. La mora del pago. La mora. Ahora vamos a ir consecuencias por el no pago. Ya estamos en los 6 meses, el ciudadano no ha decidido pagar, no tenemos de dónde sacarle porque si no ya le hubiéramos hecho el cobro coactivo, pero no tiene dinero en las cuentas. ¿Qué sucede? Que lo bloqueamos, ¿cierto? Nace esto de bloqueo, queda bloqueado en muchas cosas. El artículo 43 de la ley 2197 agregó unas cositas. Entonces, no puede hacer renovar porte de armas. Porte, bueno, y o tenencia. Tenencia. Porte es poder estar con el arma por todo el territorio nacional, andar con ella. Porte. La tenencia es el permiso que le dan para poder tenerlo en su empresa o en su casa, ¿cierto? Hay personas que tienen porte y tenencia, listo, tienen las dos, pero hay empresas o personas que solamente tienen la tenencia. Por ejemplo, empresas de vigilancia, le dan tenencia, pero no le dan porte. Entonces, dos cosas diferentes. Bueno, no puede renovar porte o tenencia de arma de fuego, ¿cierto? Colocarle también fuego, complementarlo acá. Listo. No puede tener un acceso o presentarse a algún cargo público, no puede presentarse a un cargo público. No puede ingresar a alguna escuela de la fuerza pública, de las fuerzas militares o de policía. No puede contratar con el Estado. No puede expedir o renovar un registro mercantil. No puede acceder a un permiso especial del alcalde. Esto lo ingresa la ley 2197. Esto es nuevo. Colocarlo aquí así. O sea, para los policías, cualquier multa que tenga, le puede incurrir eso. ¿Cuál? ¿La de permiso especial? ¿O cuál? No, me refiero a todas esas consecuencias que usted está hablando. O sea, Sí. Sí. cualquier multa o demora de pago Sí. le causa daño al funcionario. No es solo eso. El No, funcionario, si usted es policía, te llaman a disciplina de una vez. sí, Para todo el mundo, para todos los ciudadanos. a todo, pero digamos que cuando es funcionario, cuando es policial, también le abren proceso disciplinario porque está incumpliendo deberes y compromisos civiles o acuerdos administrativos. Ya cuando usted tiene la multa, usted está quedando por sentado que tiene que pagarla. Entonces, usted ya hizo un acuerdo de pago, ya, digamos, no un acuerdo de pago no. Ya usted dijo que tiene que pagarla, sabe que tiene que pagarla porque ya la tiene ahí, usted no apeló, se la dejaron por sentada. Y como usted está incumpliendo, entonces está demostrando un mal comportamiento. Y ese mal comportamiento le puede dar una sanción. Puede dejar sancionado hasta 6 meses. Porque es una falta
grave. Entonces tiene que mirar eso. Vemos que el funcionario no puede tener ninguna multa por esta norma, por este código. Cualquier funcionario público, cualquier servidor, no puede tener, porque le entraría también el código general disciplinario, ¿cierto? También, digamos, le verificaría eso. Incumplimiento a unos deberes civiles o incumplimiento a un compromiso administrativo, digamos así. Lo mismo sucede cuando lo denuncia, digamos, sí, denuncia, eso es denuncia. Bueno, por alimentos, ¿cierto? Porque la persona no está cumpliendo con los alimentos. También está incumpliendo con un deber y también da para disciplinario. Listo. La no conmutación de la orden de comparendo. Entonces, si yo tengo un comparendo, el cual ya tiene más de 6 meses, y me imponen otra orden de comparendo con una multa, yo no puedo presentarme a conmutar, digamos que es multa general tipo 1, pero como yo tengo la otra ya, no puedo hacer un programa pedagógico y ya, tengo que pagar porque tengo pendiente el pago de otra multa por más de 6 meses. Entonces, mire que hay una consecuencia también en esto. Si no tuviera ninguna orden de comparendo con más de 6 meses, él podría computar y sale el chicharrón. Pero como tiene una orden de comparendo allá pendiente, entonces no puede conmutar esa multa. No puede realizar ningún trámite de tránsito. Eso también lo trae la ley 2197. Usted no puede hacer compra, venta de ningún vehículo, renovar licencia, no puede hacer ningún trámite de tránsito. Estas son las consecuencias por el no pago. Son a los 6 meses. Ya de ahí en adelante, pues siguen corriendo intereses, sigue bloqueado y esperan en cualquier momento que usted tenga algún dinero en alguna cuenta, le pueden hacer el cobro coactivo. Profe, una pregunta, o sea que una persona cuando está por data crédito y dura mucho tiempo sin pagarla, ¿el castigo de cuánto es? Eso entró la nueva ley y la ley dice, venga, pues no vamos a castigar a una persona de por vida, ¿cierto? Después se dijo, por el mismo término que él duró sin pagar, entonces decía, si duró sin pagar 2 años, pues va a durar 2 años. Ahora se dijo, no, 1 año. 1 año queda, digamos, presente ahí que usted no había pagado, pero de igual forma, todas las deudas también prescriben. Si usted tiene más de 5 años, va a prescribir. Lo único que sucede es que el registro todavía queda vigente ahí, usted no pagó. ¿Se pueden hacer algunas cosas con abogado para dar ese reporte? Sí se puede. Digamos, después puede solicitar y puede hacer derechos de petición y esto. Si no le dan respuesta total, puede hacer una tutela y puede, pero digamos que de todos modos hay unas consecuencias por no pagar esto. Esto es mejor pagarlo. Todo lo que tiene que ver con tránsito y lo que tiene que ver con esto, sí o sí toca pagarlo. Porque digamos que todos estos sistemas están ligando y ya están dejando una hoja de vida de la persona, del ciudadano. Es mejor tenerlo pago. Listo. El ciudadano, el infractor goleó, duró 5 años sin pagar la orden de comparendo o la multa que tenía pendiente. 5 años. ¿Qué sucede? Prescribe esa multa, prescribe, ¿cierto? Y sucede que ya no tiene que pagar nada, ya murió la multa, pero sí queda el registro que usted duró 5 años sin pagar esa multa. Es queda el registro centrales de riesgo, pues digamos que en estos 5 años la persona no va a poder presentarse a ningún cargo público, ni tampoco privado, porque las empresas privadas también solicitan esto, el certificado del registro nacional, ¿cierto? De medidas correctivas, también lo solicitan. Entonces tampoco podría presentarse. Me quedaría ser comerciante independiente por 5 años, pero tampoco puede tener cámara de comercio, o sea que va a ser independiente y también ilegal durante todo este término. Entonces, sí es casi obligatorio pagar o solucionar estos órdenes de comparendo. Listo. Quien no verifique el ingreso de una persona a una empresa, digamos, bueno, pública, o y verifique que no tenga órdenes de comparendo, si es servidor público, le dará para una falta grave, ¿cierto? Y pues estará en problemas disciplinarios, ¿cierto? Y si es particular, le puede dar
una multa general tipo 4 por no verificar esto. Digamos que las empresas privadas también están verificando mucho esto y si el personal no lo hace, también hay sanciones para ellos. Listo, esta es la línea de tiempo. Aquí está un poquito, pues como yo la hice. Este es el orden. Acá están las consecuencias de no pago. Claro que acá tenía que colocarle la consecuencias de mora. Me faltó aquí primer mes y tercer mes. Consecuencias por, por mora de pago, por la mora. ¿Listo? Y vamos a verificar que las órdenes de comparendo también se le pueden realizar a menores de edad. Si es menor de 16 años, se hace una amonestación, llamado al muchacho, ¿cierto? Llama atención al muchacho. Si es mayor, se le puede aplicar programa pedagógico y se le puede aplicar multa. Esta multa la va a pagar el señor padre, ¿cierto? O quien tenga la patria potestad, esté respondiendo por el menor. Listo, muchachos. Y digamos que esta ley no está escrita tal cual que toca estudiarla, pero nos dicen que toca estudiar el artículo 140. Y esta ley viene a reformar el artículo 140, entonces toca ver la ley también, aunque no está ya demostrada, ¿cierto? Y es la ley 2000 del 2019, y es por medio de la cual se modifica el Código Nacional, bueno, acá es de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ¿cierto? Aquí porque estaba lo anterior, porque esta ley es la que le cambia el nombre, entonces por eso está así, Código Nacional de Policía y Convivencia, y el Código de Infancia y Adolescencia en materia del consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad y se dictan otras disposiciones. Eso es lo que él va a hacer. Va a proteger esos lugares donde siempre concurren o están los menores de edad para prevenir que estos muchachos no terminen como el de la foto, ¿cierto? El de la fotografía que está ahí. Verificar eso, que los mayores de edad no vengan a ofrecerles drogas. Entonces, el objeto de ella es eso, prevenir, verificar los lugares concurridos por los menores de edad, que no hayan sustancias prohibidas, ¿cierto? Que pueden ser bebidas embriagantes, tabaco, ¿cierto? Cigarrillos, pepas, drogas sintéticas, sales minerales, todo esto, ¿cierto? Heroína, tusi, bueno, todo esto para prevenir que el muchacho o el menor de edad termine en la drogadicción. Y van a dar unas tareas para ello, para prevenir el consumo en estos lugares. Entonces dice que primero va a hablar de los comportamientos contrarios que va a de algún modo modificar y algunos implementar o, digamos, traerlos al código, ¿cierto? Y nos va a decir que los comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con el consumo de sustancias. Entonces, consumir bebidas alcohólicas o todas las sustancias prohibidas, ¿cierto? En un área circundante a un establecimiento, ¿cierto? Puede ser educativo, turístico, cultural, deportivo, donde estén estos muchachos. ¿Quién va a dar esa área circundante? ¿O quién va a decir, venga, el área circundante son 3 kilómetros o, bueno, no, 600 metros? ¿Quién lo va a dar? Esa área circundante. ¿La va a establecer o esa tarea se la dan al alcalde? Entonces, lugares abiertos al público, ubicados, bueno, también se va a prohibir que hayan discotecas, tabernas, bares cerca a los colegios, los lugares educativos. Profe, mi colegio, cuando yo estaba enfrente del colegio, quedaba un lugar donde, bueno, pero digamos que esta ley ahora prohíbe eso. No puede haber discotecas, bares, tabernas cerca al lugar educativo. Tampoco pueden existir cines o teatros donde presenten pornografía o películas para mayores. Tampoco. Tampoco pueden haber o existir salas de videojuegos en el área circundante al colegio. Profe, pero es que yo cuando estudié estaba diagonal la sala. Sí, pero esta ley lo trae y lo prohíbe ahora. Dice, el alcalde va a determinar cuál es el área circundante que se prohíbe todo esto. Mire que la persona no puede ni estar fumando ni tomando en esa área.
No, que es una cancha y me estoy fumando un cigarrillo, no puede. O no, que es un parque y estoy con un cigarrillo de marihuana, no puede. No, que, no sé, es, es un, es un lugar abierto, digamos, un terreno abierto, y me estoy tomando una cerveza, tampoco puede. El área circundante a estos centros educativos o centros culturales o deportivos donde concurren los niños no se puede hacer ninguna de estas situaciones, ¿cierto? Y ese perímetro lo va a establecer el señor alcalde mediante un documento, ¿cierto? Va a expedir un documento y va a decir, venga, el área circundante va a ser en esta zona, esta zona, esta zona, esta zona, ¿cierto? Estos colegios, y va a estar prohibido hacer esto, 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 y el área son, digamos, 600 metros a la redonda, 300 metros a la redonda, él va a poder determinarlo. Listo. Facilitar o distribuir sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal en áreas circundantes o, bueno, donde están las instituciones, centros educativos, el perímetro establecido por el alcalde. Todo elemento que se, digamos, que se incaute en estos procedimientos con menores de edad por los derechos de ellos que están en el artículo 44 de la Constitución, que están prevalentes, están por encima de los adultos, ¿cierto? Se le va a dar una importancia muy alta. Entonces, todos los comportamientos estos dan multa general tipo 4, todos. Y todos dan destrucción del bien, todos los comportamientos que trae esta ley. Porque necesitamos proteger a los niños y vamos a ser como severos en esto, en protegerlos. ¿Listo? Entonces, si me estoy tomando una cerveza, multa general tipo 4 y destrucción del bien. Un cigarrillo. No, es que el cigarrillo es tipo 2. Entonces, ¿por qué me va a colocar tipo 4? Porque le estoy aplicando es la que tiene que ver con la ley 2000. La del cigarrillo es en un restaurante o en otro lugar donde no concurren los niños, digamos, o digamos otros lugares. Entonces sería tipo 2. Pero aquí, en este momento, estoy protegiendo los derechos de los niños. Es muy importante, entonces, para hacer multa general tipo 4. Tipo 4 y voy, destrucción del bien. Listo, vamos a bajar aquí. Una pregunta sobre ese tema, mi profe. Sí, señor. Que diga cómo puede ser una pregunta. Por supuesto. Vamos a mirar. Le puedes En decir, la, le puedes puede decir. ser en la ley tal de cuántas multas o cómo se clasifican los tipos de multas. No, nunca preguntan así. Lo que pueden preguntar es así. El señor Juan, un ciudadano, se encontraba consumiendo bueno, una cerveza en un parque que está en el área circundante al colegio Juan Luis Guerra, ¿cierto? Del municipio o de la ciudad de Cali. Listo. Fue abordado por un cuadrante, por una patrulla. Esta patrulla le realizó un procedimiento, digamos, una orden de comparendo por el comportamiento contrario que estaba realizando. Por este comportamiento, el ciudadano puede llegar o puede recibir A, una multa general tipo 1, B, una multa general tipo 2, C, una multa general tipo 3, D, una multa general tipo 4. Puede ser así, aunque no lo hacen, digamos, con las multas, pero puede serlo así. Entonces, saber, Pero mira que la que salió en el concurso pasado era si un man estaba bebiendo cerveza sin alcohol en un parque. en un parque, pero no decía que era área circundante de colegio ni nada. No, que era un parque y estaba bebiendo cerveza sin alcohol. ¿Qué multa le aplicaría? Ninguna. Ninguna, porque no es sin alcohol y él dice que es bebida alcohólicas. Entonces, mire que las palabras en derecho son muy importantes, cambian todo el sentido, ¿cierto? Entonces, y eso es lo que juega, digamos, el examen. El examen dice, este muchacho leyó toda la ley y él viene apasionado a aplicar la ley. Entonces vamos a colocarle una pregunta donde no tenga que aplicar nada. Y él va a entrar en un choque mental. ¿Cómo no voy a aplicar nada si yo me leí la ley? Yo tengo que demostrar que me leí la ley. Pero al usted no aplicarla, está demostrando que entiende cuándo no debe hacer aplicación de la ley. Profe, pero no dio la respuesta de la pregunta que hiciste usted mismo. Bueno, el de la cerveza, tipo 4. Todo lo que A sea ver, en área
todo lo que sea en Cuatro. área circundante, señor, todo lo que sea en área circundante a un colegio es tipo 4, todas son tipo 4, por eso le decía, la de cigarrillo es tipo 2, pero en un espacio normal, ¿cierto? Que estoy prohibido, pero en un espacio normal. Pero cuando viene a ser en un área circundante a un colegio, es tipo 4, porque todas las que están aquí en la ley 2000 son tipo 4 y destrucción del bien. Eso es lo que tenemos que grabarnos. Si digamos, si es en un museo, en una biblioteca, donde concurren niños, va a ser tipo 4, o adolescentes, porque la ley 2000 está protegiendo eso, a los niños, les va a realizar esto. Pero sobre todo tiene que existir el área circundante, o la pregunta tiene que decir, a la luz de la ley 2000, ¿cierto? Del 2019, la patrulla realizó la aplicación, una medida correctiva de A, tipo 1, multa general tipo 1, B, multa general tipo 2, B, C, multa general tipo 3 y D, multa general tipo 4. Ahí la respuesta sería la D, multa general tipo 4, porque la ley 2000 trae todos los comportamientos, dan para multa general tipo 4 y dan para destrucción del bien. Todos. ¿Listo? Bueno, Listo, aquí le dan excelente. Listo, señor. Aquí dan la tarea al alcalde. Le dicen, señor alcalde, venga, usted va a establecer los perímetros, el área circundante de los colegios o de los lugares donde están los menores, donde no se pueden consumir ninguna sustancia. Digamos que esto era lo que decía ayer, que sustancias psicoactivas fue eliminado y sustancias, bueno, allá en el artículo 140, se eliminó eso de sustancias psicoactivas, de sustancias, y se colocó sustancias prohibidas. Entonces, todas las que están prohibidas entran ahí. Le dieron como más cabida. ¿No cree que es o eliminaron eso, era porque se pudiera hacer? Y lo eliminaron fue para que la palabra que quedara abarcara todas las sustancias. Dice sustancias prohibidas. Entonces, digamos que no estaba determinado el TUSI, digamos. El TUSI no lo decía ya, ¿cierto? Decía cocaína o sustancias, esto. Entonces, ya como eso es prohibido también, entra. O las sales marinas. No, las sales estas, las sales, bueno, no me acuerdo cómo es, que esta sales la utilizan también para consumirla. Y las sales de baño, perdón, las sales de baño. Entonces, estas sales también son prohibidas. Entonces, también entran ahí sustancias prohibidas. Todo eso da destrucción del bien y multa general tipo 4. Va a delimitar, mire, O sea que clara, la ley 2000 habla sobre la destrucción del bien, ¿sí? sí, y multa general tipo 4. Todos los comportamientos que trae, todos son multa general tipo 4 y destrucción del bien. ¿Cuál es la esencia o el por qué? Es proteger a los niños para que no entren al consumo de sustancias psicoactivas. Digamos, se crea esta ley para decirle al alcalde, crea un lugar donde no puedan consumir tabaco, cigarrillos, sustancias, no puedan tener armas blancas, armas de fuego, pornografía, para proteger a los niños. Entonces se crea como unas burbujitas, digamos, dentro de la ciudad, donde esas burbujitas, el niño está protegido totalmente de cualquier Por eso, profe, daño. una pregunta. ¿El Sí, señor. alcalde tiene que haber fomentado algún decreto que especifique esa zona? No se puede así nada más llegar sin tener algo. Se puede basar comparando, dando como sustento bajo decreto. Sí, Sí, entonces, claro, tienen que hacer decreto, tienen que sí, decretar cuáles son las áreas. No es que va a llegar a universidad a poner la medida. Todo sí. va de acuerdo a un decreto municipal, donde se prohíbe y también se establecen los programas pedagógicos. ¿Por qué? Porque la actividad de policía no es jurídica, es material. Entonces, ¿qué sucede? El poder de policía expidió esta ley. El poder de policía expidió la ley 2000, ¿cierto? La función de policía que la tiene el presidente, el gobernador y el alcalde, entonces la función de policía es reglamentar cómo se va a cumplir esta ley. Entonces le dan la tarea al alcalde de poder decir cuáles son las áreas circundantes, pero es obligación de él hacerlo. Entonces el alcalde va a reglamentar, va a expedir un reglamento donde diga, venga, el área circundante es esta y esta. Y
el personal uniformado de la Policía Nacional tiene que buscar ese decreto, bueno, o ese reglamento, buscarlo, verificar y decir, venga, aquí ya tengo la norma, ahora la voy a materializar, a aplicarla allá en el lugar. Entonces, mire que ahí se cumple toda la cadena del poder, función y actividad de policía. Bueno, profe, Señor, yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí en Cúcuta, los hinchas de la banda del Indio, o sea, hinchas del equipo, sí, ellos tienen un confort o un sitio que los ubicó la alcaldía para consumir, sí. y que es alrededor del estadio. Ellos, o sea, ellos son intocables para la policía porque están en el zona de confort para, para esa vaina, para no decir la palabra mal. Sí, esa es una zona franca que también tiene la potestad el señor alcalde para poder decirle, venga, así como yo les prohíbo que acá no se puede, también les puedo decir que acá sí, pero de algún modo, ¿no? No se pueden extralimitar, ¿no? De algún modo sí pueden consumir la dosis personal, su cigarrillito, aquí y ya, ¿cierto? Tampoco pueden pasarse ahí y comenzar a expender y colocar su olla ahí, esto no, pero sí pueden consumir su dosis personal. Entonces, le da una facultad al alcalde de poder organizar la ciudad y dice, venga, yo le prohíbo que usted consuma o que haga cualquier cosa alrededor de estos lugares. Pero entonces, como yo le prohíbo, le voy a dar a usted un lugar donde sí se puede, ¿cierto? Hay unos parques que se llaman, ¿cómo se llaman? Bueno, que le dan la facultad para que puedan consumir la sustancia, la marihuana, en un parque, ¿cierto? Sí se puede. El alcalde tiene esa facultad y tiene como esa obligación de organizar la ciudad. Entonces, sí, así como él le dijo a ellos pueden consumir al lado del estadio, también le dicen, ellos no pueden consumir al lado de un colegio, al lado de una biblioteca, al lado de un museo, al lado de un parque de niños. No se puede hacerlo. Es, esto, estas normas, yo digo que ya están dadas en todas las ciudades, porque los alcaldes tienen que cumplir. Entonces, yo creo que ya están dados, sino que a veces no sabemos que ya está hecho el decreto, ¿cierto? Es solamente ir a la alcaldía y preguntar, ¿cierto? O preguntar al secretario de gobierno. Venga, señor secretario, hay un decreto, resolución, reglamento, donde el señor alcalde dijo cuáles son las zonas o el perímetro circundante a estos lugares, ¿cierto? Donde está restringido el consumo de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, y está prohibida pornografía, armas blancas, armas de fuego, armas neumáticas, tabaco, cigarrillos, bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas. Y él le va a decir, sí, mire, está este es el número y se lo puede entregar. Ya con eso va a ser la herramienta para poder materializarla, porque el policía no se puede inventar nada, ¿no? Es solamente materializar. Listo, entonces mire, el alcalde va a delimitar clara y visiblemente a los ciudadanos dónde no se puede consumir. Va a haber una señal donde no puede consumir. Así como va a señalizar dónde pueden consumir. Porque decía, hay una zona franca, ¿cierto? Casi siempre bueno, esto es como un prejuicio, pero casi siempre esas zonas francas terminan siendo universidades, por la autonomía que tiene la universidad. Pero también el alcalde puede decir, venga, vamos a dejar un parque solamente para consumidores, ¿cierto? Este parque, aquí puede. O vamos a dejar un lugar, como dice, afuera del estadio, que puedan consumir. Listo, y lo va a delimitar y lo va a hacer visible. Bueno, el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Salud definirán como mínimo semestralmente las sustancias psicoactivas que creen dependencia e impacten la salud, así como las dosis mínimas permitidas. Entonces, por eso se decía que en el artículo 140 quedó que eran sustancias prohibidas. Pero ¿cómo así prohibidas? ¿Quién las prohíbe? Entonces dice el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Salud semestralmente van a decir, venga, esas son las sustancias que están prohibidas en sus páginas. Ellos van a publicar. Apareció una nueva sustancia, ¿cierto? La sustancia X roja. Entonces, esa sustancia también va a ser prohibida porque realiza esto, y van a demostrarlo. No, las personas están, no sé, drogando con bicarbonato, digámoslo así. Vamos a prohibir el bicarbonato. Entonces, van a colocar las sustancias en la página, cuáles son las sustancias prohibidas,
y el artículo como quedó abierto, dice que sustancias prohibidas, y ya se sabe dónde están prohibidas, pues toda sustancia que esté ahí, digamos que diga el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Salud, van a poderse aplicar la orden de comparendo. Entonces, también envía como a la autoridad de policía, venga, vaya y verifique la página, verifique cuáles son las que están prohibidas para que usted pueda realizar o materializar o hacer la actividad de policía. ¿Listo? Listo, los comportamientos del artículo 140, digamos que ya están descritos allá y algunos fueron modificados, lo que le decías, tachadas o derogadas algunas palabras, y otras. Y estos son los que viene a ingresar, la ley 2000 viene a ingresarlo a este artículo. Entonces, habla de consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar. Cualquiera de esos verbos rectores. Consumir, portar, distribuir, ofrecer. Ofrecer, con solo ofrecer, ya puede hacer la orden de comparendo. Comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de los centros educativos o además al interior, ¿cierto?, de centros deportivos, en los parques. También corresponderá a la asamblea o consejo de administración regular la prohibición de consumo de sustancias dentro de los conjuntos residenciales, ¿cierto? Entonces, decíamos que si yo veo que están haciendo algo malo dentro del conjunto, ¿puedo ingresar? Sí, la policía puede ingresar. Además que esos, digamos, los consejos y las asambleas de administración también tienen que pedir un manual y ese manual tiene que tener prohibidas todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque digamos, ese documento que ellos van a expedir no va a estar por encima de un decreto, ni por encima de una ley, ni por encima de la Constitución, ¿cierto? Entonces tiene que estar de acuerdo. La Constitución dice una cosa, la ley dice otra cosa, el decreto dice otra cosa, y ahí ellos vienen y hacen su manual interno que tiene que cumplir con toda la normatividad legal vigente colombiana. Entonces, tiene que estar a la par de lo que se dice en esta ley. Sí puede ingresar y puede, digamos, el manual del conjunto debe rechazar esto. Determinar, pero también puede determinar las áreas, ¿cierto?, comunes de conjuntos. Digamos, si el alcalde dice dentro de un conjunto residencial me pidieron que exista un parque que puedan consumir, lo pueden hacer. Y dentro del manual también va a quedar, bueno, este es el área donde ellos pueden, pero también esta área no puede. Digamos que todo, mire, lo que no le está prohibido al ciudadano le está permitido, entonces le tienen que prohibir qué hacer y decirle dónde sí puede hacer, ¿cierto? A la autoridad es al revés, lo que no le está permitido le está prohibido. Esto es de la máxima del derecho que vimos al principio. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas de espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público que sean definidas por el alcalde del municipio. Creo que, digamos, Villa Rosario, el templo histórico, es declarado un lugar de interés público y anteriormente tenía muchos consumidores en ese lugar, pero ya no se puede porque fue declarado de interés público y ya fue un área que está prohibido, ¿cierto? Turístico también, pero está prohibido, ¿cierto? Sí, claro, todavía. Listo. Entonces, mire que ahí se hizo la aplicación de esta ley, de la ley 2000, se hizo la aplicación y se dijo, está prohibido en este lugar, háganlo en otros lugares, ahí, digamos, está todo, otros parques, bueno, aunque los parques no se pueden, otros lugares donde le digo que sí se pueda y hágalo allá. La delimitación de estas áreas o zonas debe obedecer a los principios de racionalidad y proporcionalidad. El alcalde tiene que decir, venga, si es necesario en este lugar, que no se haga. Venga, si es proporcional, que en este lugar no puedan consumir. Pero, digamos que puede mirar otros lugares, que decía, digamos, en el estadio. Ah, bueno, digámosle que allá sí. Les da una zona franca. Bueno, profe, una preguntita. Un ciudadano puede consumir puede consumir la sustancia en vía pública, o sea, en vía pública sin afectar los sitios que ustedes están nombrando.
que ahí entran unas cosas. Él no debe, él no debe hacerlo, él no debe hacerlo. Pero cuando vamos allá y que la Constitución le dio permiso a ellos, que, bueno, que fueron y la Corte Constitucional dijo, bueno, ellos pueden consumir su dosis personal, digamos que sí, le está dando, pero entonces le está diciendo, venga, pero es que usted no puede afectar a los demás, usted no puede ir caminando por toda la calle fumando un cigarrillo de marihuana, no puede hacerlo, ¿cierto? Puede consumir su sustancia en algún lugar donde no afecte a los demás, listo, ahí sí, porque digamos que eso es, ahí entra en choque las cuestiones, ¿cierto? Entonces, digamos que deambular por todo el territorio fumándose un cigarrillo de marihuana, no, no debe hacerlo. Él va a decir, no, es que mi dosis personal y esto, usted le va a decir, venga, es que usted también tiene deberes, no se puede hacer esto. Entonces, ahí entraría usted a verificar si quiere hacerlo o no quiere hacerlo, ahora estoy comparando que sí puede hacerlo y le hace la destrucción. ¿Por qué? Porque está afectando a los demás. Aun cuando él diga que su dosis personal, listo, yo le escribo aquí. Usted dice que es su dosis personal, pero usted se encontraba esparciendo el humo por la calle, digamos, afectando a las demás personas. ¿Sí? O sea, el porte, entonces ya no se realiza con portar la marihuana. ¿Cómo? Portar la sustancia ya no se limita con una persona de 18 años. Es que no lo escucho bien. Él fácilmente puede decir que la sustancia por ahí la consumir en unos sitios retirados. Ah, sí, digamos, pero bueno, él la podría llevar, pero ahí ya viene en cuestión la ponderación del policía, ¿no? La ponderación, decir, venga, haz un solo cigarrillito, o yo se lo destruyo, se lo incauto, o digamos, si es solamente su dosis, pues, ¿cierto? Digamos que es la ponderación. Yo diría que si es un solo cigarrillito que tiene un solo porrito pequeñito, lo mejor sería, y que no lo tiene prendido, digamos así, lo mejor sería decirle, venga, vaya a una zona franca, o digamos, aparte de acá, si va a consumir eso, y dejarlo, para no entrar en conflicto. A veces uno quiere hacer más y termina haciendo menos. Digamos que si la persona puede demostrar que él es adicto, si la persona puede demostrar que él sí, es dependiente de esa sustancia, si puede demostrar que solamente tiene un poquito, si puede demostrar muchas cosas, entonces va a entrar como un conflicto. Yo digo que a veces por perseguir un bien para la sociedad, entonces nos metemos en un problema. A veces toca mirar si lo que se persigue es más fuerte que lo que se está dejando digamos, de proteger. Pues yo diría que en esos casos sería mejor no aplicar nada, pero cada quien, ¿no? Cada quien mira. Ya si yo veo que tiene otro poquito, o tiene más grandecito, o tiene una bolsita pequeña, pues yo digo, no, pues ya tengo que, ¿cierto? Aplicarle. Aunque ellos van a decir, no, es que ustedes, el abastecimiento, ¿cierto? Es para mi semana. Pero ya sí se puede hacer un procedimiento y usted ya puede, digamos, decir, no, le hago la orden de comparendo porque esto ya. Y si ya tiene cocaína o ya, pues ya para captura, ¿no? Ya es diferente. Pero yo digo que a veces toca verificar si lo que se está, de verdad, si lo que va a hacer si es proporcional, mire, como decía acá, si es necesario o racional o proporcional. Si no, pues no, mejor no entrar en conflicto con una persona que se está muriendo por una cosita ahí y uno quitársela, entonces mejor no. Bueno, porque a veces dice, no, es que lo correcto es esto, pero si vamos a lo que dice la Corte Constitucional, si vamos a los derechos de todos estos ciudadanos, si vamos a los conceptos que han dado sobre las sustancias psicoactivas y la dependencia, entonces vamos a decir que ellos dicen otras cosas, entonces mejor no entrar en conflicto porque una sola golondrina no hace llover, ¿cierto? Uno solo matándose y matándose, y esto no. No es omitir, pero cuando es una cosa pequeñita o eso, es mejor de manejo. Listo. El artículo 4 de esta ley 2000 dice que crece dentro de los centros bueno, se va a crear el CAD, que son los centros de atención a drogadicción, a las personas que
son dependientes de estas sustancias. Se le va a dar una rehabilitación integral y se va a verificar cómo se trata de extraer a esta persona de los consumos. Esto va a quedar, digamos, a cargo de la Secretaría de Salud dentro de cada municipio y va a estar en comunicación con las autoridades territoriales. ¿Cuáles son las autoridades territoriales? ¿Quién me dice? Gobernador, alcalde. Gobernador y alcaldes. Gobernador y alcaldes. Muy bien. Son las autoridades territoriales. Bueno, presidente también a nivel nacional, autoridades territoriales, ¿cierto? Y las autoridades especiales. Es como los corregidores, no los ILES. No, Inspectores. no, las especiales. Asamblea. No. No, salud pública, espacio público, Esas. no sé, catastro o planeación, digamos esto que manejan, no sé qué otra oficina hay en la alcaldía. Digamos, todas las oficinas que puedan verificar un caso y ayudar a, digamos, a mejorar algo o ayudar que los ciudadanos convivan en armonía, prevenir situaciones para la sociedad, son autoridades especiales de policía. Por ejemplo, una autoridad especial de policía podría ser también, bueno, aunque ya se sale porque ellos tienen otras responsabilidades. Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí, sí, ellos también aplican, ¿cierto? Cuando los que van a verificar las licencias de construcción y esto, digamos, en algunos lados lo hace el inspector, pero cuando hay una oficina de esto, esa oficina también es una autoridad especial, Las curadurías. las curadurías, eso. Ellos también son una autoridad especial de policía. Listo, bueno, entonces estos centros de atención de drogadicción van a estar a cargo de la Secretaría de Salud y van a tener enlace directo con las entidades territoriales para verificar lo de los, digamos, el rubro, los gastos de esto, ¿cierto? Bueno, el Consejo Nacional de Estupefacientes realizará un mapeo de las zonas y comportamientos del consumo de estupefacientes. Esto lo va a hacer a nivel nacional, pero lo van a desplegar también a nivel municipal, donde hay focos de sustancias psicoactivas, ¿cierto? De acuerdo a esto, se tiene que hacer un trabajo por parte de Policía Nacional para verificar, digamos, esto, ¿cierto? Colaborar, pero entonces, lo que le decía, digamos, verificar situaciones ya complejas. Bueno, asociados a las sustancias psicoactivas por la ley tal. La ley, el artículo 5, perdón, de esta ley dice que esta ley no debe ser interpretada que le vamos a dar facultad a todos para que consuman sustancias, entonces, ¿cierto? Sino que se va a decir cuáles lugares está extremadamente prohibido y cuáles otros lugares se podría hacer, se podría consumir, pero respetando a los demás, ¿cierto? Un lugar que no esté molestando a los demás. Listo. La autoridad de policía deberá proceder a su incautación y destrucción conforme a los procedimientos legales reglamentarios, ¿cierto? Se incauta, se pone a disposición, después que se hace el proceso verbal abreviado, se verifica si se van a destruir o no, se hace un acta de esto, van las autoridades que deben estar en el acta, verifican que se haga la destrucción bien y firman esa acta y eso queda como un soporte. Todos los elementos que se incauten acá en esta ley van a ir por la destrucción del bien, ¿no? Pero tiene que verificarse primero proceso verbal abreviado. Y el artículo 6, que es el último artículo de esta ley, solamente tiene 6 artículos. Bueno, perdón, tiene 8, porque habla de la vigencia, que a partir de la fecha, la vigencia y la promulgación, ¿listo? Pero como tal de contenido tiene 6. El último artículo dice que le vamos a cambiar el nombre de Código Nacional de Policía y Convivencia a Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta ley es la que le hace el cambio al código, ¿cierto? Por motivos de que las personas no entienden, no saben qué es policía o de dónde proviene la palabra policía y creen que solamente es la institución de Policía Nacional. Y pues entraban en choque y como que, ay, el policía es el que me va a cobrar y esto. Es mejor tratando de quitar eso, colocándole que es de seguridad, todas las entidades o todas las autoridades que vienen a brindar seguridad y convivencia
son autoridades de policía. Entonces, mejor colocar seguridad y convivencia. Listo. Y dice que se deberán eliminar o cambiar en todos los artículos o en todo donde dice el código, deberá decir Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Cierto? Estas palabras que se cambian y que en otras normas salen otra vez como estaban antes, se llaman hierros con Y, de la norma. Y para eliminar esos hierros, a veces se expiden otras leyes o, digamos, sí, se expiden otras leyes donde van a decir, venga, esta ley sirve para eliminar el hierro de esta ley del artículo tal, para cambiarle el nombre. Porque la ley ya está, digamos, sentada como está escrita. Y no pueden de la noche a la mañana llegar y cambiar los nombres de las leyes. Ya como está. Para poder cambiarlo, tenemos que expedir otra ley donde diga que le vamos a cambiar, para darle transparencia a eso. Listo. Y digamos que ahí se acaba esta norma, pero yo quise traer aquí un poquito lo de las actividades económicas porque va muy ligado a esto, ¿cierto? Entonces, el artículo 87 de la ley 1801 nos habla de las actividades económicas. Y vamos a verificar una cosita. Digamos, si yo quiero, yo voy a montar una discoteca. Yo necesito informarle al comandante de estación de la apertura de mi negocio, ¿cierto? Pero si yo voy a abrir una droguería, ¿yo tengo que informarle al comandante de estación? ¿Sí o no? Sí, claro. Sí. Y si voy a expedir una panadería, voy a abrir una... También. La norma no especifica Eso, todos. Lo que pasa es que nosotros tomamos a veces que solamente los lugares donde van a expedir o se van a vender bebidas embriagantes, pero en realidad tienen que informársele todos los establecimientos que vayan a abrir en el municipio, deben tener por parte, digamos, verificar por parte de la alcaldía y por parte de comandante de estación. Tienen que tener conocimiento, ¿cierto? Sí, señor, claro, aquí Ahí está claro, Aunque, profe, ahí dice, aunque la policía, bueno, aunque la policía decretó eso como para ellos internamente, como que si está abriendo porque cumple con los requisitos. Pero generalmente lo que son las droguerías de grandes superficies, las tiendas de grandes superficies, envían siempre la carta a la estación, a las Que estaciones. cualquier profe, negocio, señor, profe, la norma es clara, dice de cualquier actividad comercial o industrial, no hace Sí, excepción de... no, por eso le estoy diciendo que la policía internamente decretó ese numeral de ese artículo de que si están haciendo la actividad económica es porque cumple con los requisitos. pues sí, Internamente, más no, si está en la norma, sí va. pero ¿qué es lo que sucede? Que muchos comandantes de estación, para no complicarse la vida, lo único que decían es, venga, tráigame la carpeta, los documentos de cada establecimiento de discoteca, bares, donde vendan bebidas alcohólicas o embriagantes. Solamente de ellos. Y se preocupaban era por los documentos de esos establecimientos. Pero si sucede en una panadería una riña y asesinan, un ciudadano asesina a otro, entonces también llamarían al comandante de estación, venga, usted verificó los documentos de esa panadería. Sí. Entonces, ahora viene otra cosa. La autoridad de policía va, Profe, perdone, hago un pequeño paréntesis. ¿Qué pasa? Que hay que ser muy explícito, que tampoco hay que dejarse utilizar por los entes, porque hay ciertas, un ejemplo, que cierta persona le tenga rabia al dueño de un establecimiento y quieran que vayan y lo cierren, o como pasa de que como hay muchos establecimientos que no han renovado la Cámara de Comercio, utilizan la policía como medio coactivo, aunque vayan, cierren tantas tiendas porque no han pagado la Cámara de Comercio para que renueven. Hay que ser también muy, no dejarse utilizar por estos entes para ellos cumplan su misionalidad, sí, señor. porque eso pasa. Sí, señor. Entonces, cualquier establecimiento debe, es obligatorio, me dice, es obligatorio para el ejercicio de cualquier actividad económica
informar al comandante de estación, digamos, esto, y cumplir con todas las normas que están de acuerdo a lo que está realizando, a la actividad económica que realiza, ¿cierto? Sea con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, sea una actividad que quiera lucrarse, quiera tener dinero, o una fundación que no quiera lucrarse, ¿cierto? Y las normas especiales, ¿por qué? Digamos, dentro de este código nombran un decreto, una resolución y una ley que deben cumplir, bueno, pero lo digo al revés, ¿cierto? Una ley, un decreto y una resolución que deben cumplir los establecimientos que venden productos de consumo humano, sobre todo los cárnicos y de quesos. Entonces, ellos deben cumplir unos parámetros sanitarios, deben cumplir con unos parámetros de cadena de frío, digamos, para poder ejercer. Dentro de eso también están las normas especiales que deben cumplir. Y digamos que por parte de comandantes de estación, debe ser pedagógico y enseñarle a esos ciudadanos, decirle, venga, usted tiene que, esos son los parámetros, acá están establecidos, usted tiene que cumplir con todos esos requisitos, ¿no? Bueno, entonces, dice que antes de iniciar la actividad económica, debe cumplir los siguientes requisitos. Tener el uso del suelo. ¿Para qué está destinado el uso del suelo donde va a ejercer la actividad económica, ¿cierto? Tener la matrícula mercantil en Cámara de Comercio, ¿cierto? Y que sea esa matrícula según a la actividad económica que en realidad se está desarrollando. Comunicación de la apertura del establecimiento al comandante de estación o subestación de policía, donde funciona el mismo. Bueno, y todos los negocios, aquí yo le coloqué como la salvedad, todos los negocios deben hacer e informar al comandante de estación la apertura. Para la comercialización de equipos terminales móviles, debe tener un permiso del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Esto digamos que los establecimientos que venden celulares, los establecimientos pequeños, no lo tienen. Pero entonces, de donde ellos traen los elementos deben tener esto. ¿Qué? Esto se requiere como, o debe ser, que todos los que expidan, los que vendan móviles deben tener este permiso. Pero pues uno debe entender que para tener este permiso de telecomunicaciones a veces es un poco complejo, entonces debe comprender la situación, que sea necesario o proporcional a la medida que uno vaya a hacer, ¿cierto? Listo, durante la ejecución de la actividad económica deberá cumplirse con los requisitos. Entonces, cumplir con la intensidad auditiva. Esto también es digamos, complicado. Muchos no, es que tiene mucho sonido, ¿cierto? Pero usted no es perito de esto, usted no tiene la tecnología necesaria para esto. Entonces, esta verificación no la puede hacer la Policía Nacional. Digamos que bajo cuerda, puede decirle a los ciudadanos, venga, no le suban, ¿cierto? Pero para poder hacer un procedimiento de esto, tendríamos que traer a las autoridades especiales de policía en un trabajo y traer a un perito que sea certificado en el manejo de un elemento especializado para la intensidad auditiva para poder realizar estos procedimientos. El sonómetro. Sonómetro. Y que el sonómetro cumpla con las especificaciones y que esté calibrado. Y que Pero eso más que todo tienen las alcaldías, eso más que todo la alcaldía, que no es la primera estación en Colombia que lo tenga, ¿no? En Cúcuta, No, en la las costa, no sé. alcaldías son las secretarías de salud más que todo las que Por lo eso, tienen. eso. Por eso, Sí, por no se eso, me olvidó. mire, por eso cuando le lleguen los derechos de peticiones a las estaciones o a los CAI, usted recíbaselo, que no, que hay mucha queja por ruido. Usted recíbaselo y remítaselo y se lo remite por competencia a la alcaldía y con copia a la Secretaría de Salud y le da contestación al peticionario porque muchas veces entramos en confrontaciones con las comunidades. No, yo no le voy a recibir eso porque eso a mí no me corresponde. Y ahí es donde se crea la brecha con la comunidad. Un requisito fácil y breve.
Y la comunidad le puede colocar una queja porque eso es un derecho de petición, usted no lo está recibiendo. Igual toca recibirlo. Sí. Entonces, pero la salud, digamos, la Oficina de Salud Pública es una autoridad especial de policía. Es una autoridad especial de policía y él es el que va a verificar esto. Tienen que cumplir con los horarios establecidos y esto va a estar mediante un decreto, una resolución, un reglamento, les pide el alcalde. Él va a dar un documento donde dice hasta tal hora es que va la actividad de este tipo de actividad económica. Los billares hasta esta hora, las discotecas hasta esta hora, los bares hasta esta hora, a establecer todo. Listo. Cumplir con las condiciones de seguridad y las condiciones sanitarias ambientales determinadas por, digamos, la norma, ¿cierto? Aquí es donde entran también lo que le decía, las actividades económicas que tienen productos cárnicos o productos que se puedan podrir, digamos así, también tienen que cumplir con estos parámetros y esos requisitos ya están establecidos. Todo está escrito. El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad diferente. Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago, protegida por las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor, perdón, mantener y presentar el comprobante de pago al día. Pero ojo, muchachos, siempre se llega y tiene Saico de Asimpro, pero resulta que hay muchas empresas de esto. Vemos que no es solamente Saico de Asimpro. Es que yo coloco música de Vicente Fernández. Y Vicente Fernández está con Saico de Asimpro. Listo, tendría que pagar Saico de Asimpro. Pero y colocó de Ana del Castillo. Ana del Castillo puede estar con Sony Music, no sé. Toca pagarle a Sony Music. Pero colocó música del Charrito Negro. Charrito Negro está con, no sé, Huawei Music. Entonces tengo que pagarle a Huawei también. Cada músico, cada cantante, cada artista está inscrito ante una entidad de estas. Entonces tiene que verificarse esto. Digamos que esto es más complejo porque Si más complejo, si no estoy mal, creo que aquí en Colombia hay dos. Está Saico hay como dos o tres. Está Saico y Asimpro y no me acuerdo el nombre de la otra. de la otra. Uno por eso siempre dice, bueno, regálame el pago de obras musicales. Y Ya, y así uno evita como caer en la ignorancia porque aquí llegó un man de eso mismo. Bueno, y usted aquí, ¿qué papeles tienen ustedes para el pago de obras musicales? Y enséñame las que no, aquí pedimos el de obras musicales. No necesariamente tiene que ser el de Saico Simple. eso, Ah, ya. eso porque Yo no entonces, creo que no. sí, porque entonces queda como que la policía le está haciendo campaña publicitaria solamente a Saico de Asimpro para que todos paguen esa Saico de Asimpro. Entonces como que queda como mal. Y además que sí hay tres empresas, cuatro empresas, ya hay bastantes de esto. Cada una está llamando a los artistas y le dice, venga, yo le doy más porcentaje, yo le doy más conveniencia, más derechos, entonces véngase conmigo, no se vaya con Saico de Asimpro. Y estas personas de esas empresas están yendo a todos los municipios y llegan al comandante de estación, venga, comandante de estación, acompáñeme, venga, a que me acompañe la patrulla para yo ir a todos los establecimientos a decirle que también tiene que pagarme a mí. Mire que esto se presta, entonces mejor derecho de autor, pero aquí podría ser otra cosa, porque aquí podría decir, bueno, pero entonces que la patrulla tiene que verificar o tiene que mirar que le pague a las tres disqueras o a las tres empresas de esto. No, no, solamente ellos sabrán. El día que vengan a dar una verificación, ellos sabrán qué música ponen. Pero solamente debe demostrar que está pagando derechos de autor. Digamos, no entrar en ese conflicto tampoco. Para ofrecer los servicios de alojamiento, debe estar inscrito mediante el Registro Nacional de Turismo, los hoteles, residencias y esto. Listo. Esto es facultad de los alcaldes para la restricción de la movilidad. Bueno, esto también en protección de los derechos de los niños. Entonces va a determinar en cuáles lugares hay peligro, afecta la vida, la integridad de los niños y va a poder restringir digamos, transitar
en ese lugar para o restringir la movilidad para proteger a los niños. Es una facultad también que tiene el alcalde. Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio Público, van a ayudar a la implementación de este código y sobre todo de la ley 2000, ¿cierto? Van a verificar esto. Ojo que está el sistema de bienestar familiar y está el Instituto de Bienestar Familiar, ¿no? Dentro del sistema de bienestar familiar está la Policía Nacional, están los hospitales, están las comisarías de familia, defensorías de pueblo también están ahí, de alguna forma también personerías están dando algunas garantías, ¿cierto? Y está Policía Nacional y está el Instituto de Bienestar Familiar dentro de ese sistema. Ese sistema va a proteger a los niños de cualquier situación. Y el Instituto Colombiano va a verificar que se puedan restablecer derechos de los niños y se puedan garantizar derechos de los niños. ¿Listo? Reglamentación para la protección de niños, niñas y adolescentes. El alcalde distrital y municipal determinará mediante acto administrativo las actividades peligrosas, las fiestas o eventos similares a los que se prohíbe el acceso a participación de niños y niñas, ¿cierto? Y adolescentes. Asimismo, estos estará establecido la ley 1554 del 2012. Esta ley habla que los niños, para poder ingresar a una sala de videojuegos, tienen que tener más de 14 años. O con estas fechas, con estas edades. Digamos, la ley 1098 habla que se es niño de 0 a 12 y se es adolescente de 12 a 18. ¿Cierto? Así habla. Pero, digamos que hay una diferencia o se parte también en algunas cuestiones. En las fechas de 12 a 14 o de 14 a 16 hay unas divisiones también, pero ahí todavía también son adolescentes, ¿cierto? Entonces, para ser responsable penalmente, digamos, en responsabilidad penal para adolescentes, se es después de los 14, ¿cierto? Para la imposición de una multa en el código, después de los 16. Para entrar a salas de videojuegos, después de los 14. Tengo que tener presente estas fechas. Para poder solicitar un permiso de trabajo, después de los 15. ¿Cierto? Tenemos que tener presente esto. Esta ley, la ley 1554, prohíbe que los menores de 14 ingresen a salas de videojuegos. Además que los menores los menores de edad, porque todos no pueden entrar a casinos. Tienen que tener más de 18 años para poder entrar a casinos. Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes. Profe, disculpe. Señor. Para poderle aplicar una orden de comparendo menor, ¿tiene que ser mayor de 16? Digamos, no. Pero para poderle aplicar la multa como tal, la medida correctiva de multa, o el programa pedagógico, sí se necesita que tenga esa edad, porque antes de esa edad no. Ya sería una amonestación, un llamado escrito, ¿cierto? Y digamos que después de esa edad, y lo va a pagar es el padre de familia. ¿Sí? Hay unas multas que también la trae la ley 1098 y también hacen esa división. Dicen, pues la persona, digamos, es niño hasta los 12, pero hasta los 14 no tienen conciencia plena, digamos. Después de los 14 se tiene un poquito de conciencia, pero todavía, digamos, es responsable penalmente, pero en algunas circunstancias, vamos a decir, todavía económicamente no, ¿cierto? Pero después de los 16 vamos a encauzarlo al muchacho, pero la multa la va a pagar el padre, pero se le va a poder imponer. Antes no se le impone amonestación. ¿Sí? Adolescentes no deben realizarse. Entonces, ¿qué? Permitir que, o tolerar, o inducir, o constreñir el ingreso de niños a lugares donde, espere, ¿dónde está? A lugares donde haya pornografía o se presenten películas para mayores de 18. Salas de videojuegos cuando son menores de 14 años, ¿cierto? Acá dice la restricción de la ley 1554 de 2012, que habla de eso, menores de 14 años no pueden ingresar a esos establecimientos. Se practican actividades peligrosas de acuerdo a la reglamentación establecida por el gobierno nacional, ¿cierto? Y pues esos trabajos peligrosos, actividades peligrosas,
no pueden hacerla a los menores de edad, ya están determinadas. ¿Quién publica en la página cuáles son las actividades peligrosas que no puede realizar un menor de edad? La oficina del trabajo. ¿Quién da ¿Cómo es la más? pregunta, profe? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? El ¿Quién es inspector del trabajo. ¿Quién es la entidad o la autoridad que va a postear o va a presentar los trabajos prohibidos, las actividades peligrosas para los menores de edad en sus páginas? El inspector de trabajo. Bienestar familiar. Instituto de Bienestar Familiar es el que va a decir cuáles son las actividades prohibidas para los menores de edad. Profe, y en estas Caucho. actividades que están ahí cada una, esas dan para suspensión temporal de la actividad. Sí, sí, ya lo hice más adelantico. Entonces, digamos, en algunas se da suspensión temporal por tener los niños ahí, ¿cierto? Pero en otras se da inmediatamente, así nunca haya presentado ningún problema ese negocio, esa actividad económica, y que nunca haya tenido una orden de comparendo. Se va a hacer cierre o suspensión definitiva de la actividad. ¿Cuándo? Cuando hay un menor de edad realizando prostitución. En ese momento se va a realizar el cierre definitivo de la actividad. No importa lo que alegue la persona. Si hay un menor realizando prostitución, así nunca haya tenido problemas, cierre definitivo de una vez. ¿Cierto? En las otras, donde hay un menor que está ahí en el lugar o está consumiendo bebida embriagante ahí en el lugar, se va a hacer inmediatamente suspensión temporal de la actividad. Y aquí van a incrementar los días, ¿no, muchachos? Vemos que cuando hay una riña y verificamos, entonces nunca será impuesto la medida de suspensión temporal. Por la riña se le van a interponer 3 días. Ah, pero encontramos marihuana o algo, 4 días. Ah, no, pero es que había menores de edad, 5 o 6 días. O sea, va incrementando según la problemática o la circunstancia. Porque dice que tiene que ser, la medida correctiva tiene que ser racional y proporcional a lo que está sucediendo. Listo, actividades peligrosas. Realizan actividades sexuales o pornográficas, ¿cierto? O explotación sexual de menor de edad. Esto da para cierre definitivo de una vez. Se realizan actividades de diversión destinadas al consumo de bebida alcohólica y consumo de cigarrillo, tabaco, derivados, para suspensión temporal. Se desarrollan juegos de suerte o azar, suspensión temporal también, pero digamos, los menores de 18 no pueden entrar a casino, entrar a estos establecimientos. Inducir, engañar o realizar cualquier acción para que los niños ingresen o participen de actividades que están prohibidas según las normas. Permitir o inducir a los niños para que accedan a material pornográfico. Emplear o inducir a niños para utilizar indebidamente las telecomunicaciones y sistemas de emergencia. Facilitar o distribuir sustancias, bebidas a los adolescentes, ¿cierto? Facilitarles material pornográfico, bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco. Permitirles pólvora, sustancias prohibidas, armas blancas, armas neumáticas, armas de fuego, armas de aire y todas las que sean similares a esto. Está prohibido. Listo. Inducir a niños, niñas y adolescentes a consumir bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco y demás. Participar en juegos de suerte o azar. Ingresar a fiestas o eventos similares a los que existe previa restricción de los menores de edad. La explotación laboral. Todas estas están prohibidas. Bueno, acá nos van a decir, entonces, permitir que los niños, niñas y adolescentes sean tenedores de animales potencialmente peligrosos, que esto es un hierro de la ley, porque acá ya no debería decir potencialmente peligroso, debería decir de manejo especial, ¿cierto? Por la ley 2054, que la vamos a ver adelante. Entonces, si se permite que un niño tenga un animal de manejo especial, incurriría el padre en digamos, en este comportamiento contrario y sería acreedor de una medida correctiva. Ejercer, permitir o favorecer la explotación sexual, menores de edad. Utilizar a los niños, niñas y adolescentes para evitar el cumplimiento de una orden de policía.
También. Permitir que los niños estén en piscinas o estructuras similares sin el uso, bueno, sin cumplir todos los requisitos de seguridad para los niños y requisitos, digamos, de infraestructura de estos lugares también. Permitir que los niños participen en confrontaciones violentas, ¿cierto? Permitir que ellos también se golpeen entre ellos. No, déjenlos, que pedir. También estaría. Los comportamientos que tienen que ver con esto de consumir bebida embriagante o estar en el lugar, todos estos van a dar suspensión temporal de la actividad. Y los que son de pornografía, los que son delicados, ¿cierto? De permitir que se realice la pornografía de menores de edad o la explotación sexual de menores de edad, va a hacer suspensión definitiva de la actividad. Definitiva de la actividad. Bueno, una vez que se apliquen estas medidas, se pondrá en conocimiento de manera inmediata ante la autoridad competente para restablecer derechos de estos menores de edad, para verificar a lo que haya lugar, digamos, con los padres de estos muchachos por estar en estas circunstancias. ¿No? Bueno, aquí también se aplicará todas las normas de la ley en los casos de derechos de niños encontrados amenazados, inobservados o vulnerados. Se aplicará lo dispuesto por la ley 109. Pero todo esto son normas que van a proteger los derechos de los niños y van a decir, venga, el niño no es culpable de esto, verifiquemos, vamos a restablecer los derechos, vamos a educarlo, vamos a encaminarlo nuevamente y que los padres respondan por estos hechos, ¿cierto? También vamos a educar a ese muchacho y vamos a tratar de darle una asistencia interinstitucional. Y después ya viene aquí la ley 2054. Pero deberíamos dejarla para mañana, yo creo. Para mañana. Continuar aquí. Todo esto es el código. Continuar con todo lo que tiene que ver con el código para terminar, digamos, el código, pero con todas las leyes que van dentro de él o todo lo que habla y lo que hace referencia dentro del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Cierto? Entonces, mañana veríamos esto de los animales, veríamos lo del porte de armas neumáticas, ¿cierto? Todo esto. Veríamos los decretos que tienen que ver con porte de armas neumáticas, la ley 2197, estos decretos, el 2535, y pues terminaríamos, digamos, por ese momento de ver el código, pero en general, todo el código. Ah, no, mentiras. ¿Nos falta qué? Nos falta ver los comportamientos contrarios, ¿cierto? ¿Para qué? Para darnos una luz de lo que pueden preguntar en el examen. Entonces, yo les envié también un documento donde están los comportamientos contrarios y enfrente de cada comportamiento dice la medida correctiva a la que hubiera lugar, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a verificar también. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Una? Voy a tratar, mañana que es viernes. Es viernes, profe. Bueno, los Aquí viernes no hacemos, respondimos todo, ¿no? los viernes no hacemos clases, pero mañana sí vamos a hacer. Tenemos que ponernos al día con todo esto. Y el sábado, Trabaja este pincho. sí, Pues sí trabajo. yo Sí trabajo este fin de semana. Quiero de pronto también el sábado hacer una clase. Quiero para que iniciemos recogiendo, recopilando todos los temas anteriores. Sobre todo, muchachos, hay varias clases de Constitución y vimos varias clases, pero yo sé que a veces por tanto tema se nos van olvidando los anteriores. Esto de los mecanismos de participación, mecanismos de protección, deberes ciudadanos, fines esenciales del Estado, tiene que estar muy claro, esos temas muy claros. Entonces, vamos a verlo nuevamente. Quiero hacerlo así, diapositivas, porque yo tengo todos los temas como de la agenda, lo voy organizando esto con mapas conceptuales y les voy enviando, muchachos, les voy enviando. Ya estoy hablando con el ingeniero para subir este simulacro y el que viene, subirlo al sistema y que cada uno se califique. Pero también quiero que lo impriman, porque el cerebro
Hay una cosa, el cerebro necesita tener las cosas ahí en la mano y tocarlas para creérselas. Como cuando usted tiene una mujer, necesita tocarla, palparla para saber que sí es verdad que usted la tiene, ¿cierto? Así sucede con el simulacro o con los exámenes. Necesitamos imprimir, muchachos. Eso es una inversión. Yo sé que sale costoso algunas cosas, pero es una inversión que se la va a recuperar. Decía un muchacho, profe, es que yo me voy a gastar en todo el proceso casi 1.000.000 de pesos. Yo digo, bueno, listo, 1.000.000 de pesos. ¿Y cuánto va a recibir de sueldo adicional por ascender? No, pues voy a recibir 380, 400.000. ¿En cuánto tiempo recupera el millón? ¿Cierto? Y digamos, no tanto ahí. En 5 años, usted va a ascender a intendente. ¿Cuál es la diferencia de intendente a patrullero? Por no invertir 1.000.000 de pesos. Entonces no es un gasto, muchachos. Es una inversión. Todo esto es una inversión. Además, no tanto por eso. Por no dejarse meter los dedos en la boca de otra persona en la calle. Aunque no, el hecho no es pelear con nadie, sino si alguien está haciendo algo que no es debido, poder diplomáticamente contestarle o poder dejarlo, pero saber yo lo que estoy haciendo, que lo estoy haciendo bien, ¿cierto? Y pues invertir algún dinerito, no sé, 100.000, 200.000 pesos en materiales, en hojas, en fotocopias, en esto, eso después se va a recuperar o va a valer la pena cuando sus familiares estén allá con orgullo y lo coloquen de estado en el WhatsApp y mire, mi hijo logró hacerlo, o sea, fue a pulso, no le pagó a nadie, no hizo trampa, no llamó, no, sino lo hizo a pulso. Yo lo veía que él todas las noches estudiaba